Y ya hemos visto en esta primera conferencia las naciones involucradas de la alianza que encabezará Rusia, el resurgimiento de Rusia en el siglo XXI con Vladimir Putin, después de que la Unión Soviética cayó en 1991, y de qué forma Putin ha avanzado a Bielorrusia, a Georgia, etcétera, etcétera, finalmente a Ucrania, y en las últimas semanas a naciones del África. Todo está convergiendo en el centro de la profecía de Ezequiel 38. Y esto es suficiente para cualquier persona escéptica, agnóstica, atea, convencerla que no existe en ninguno de los libros sagrados, el Ramayana, el Popo, el Veda, el Tripitaka de Buda, el Corán de los musulmanes o del Islam. No existe ningún libro en los billones de bibliotecas, librerías que existen en el mundo con revelaciones, datos, historia, genética, biología, física, química, geometría, matemáticas, etcétera, etcétera, que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y esta es la razón por la cual hay millones de personas que viven en una ignorancia total. Por lo cual, al desconocer toda la revelación que Dios nos ha dejado en la Biblia, lógicamente que abordan o abrazan el ateísmo, el agnosticismo. Pues yo no creo que haya una verdad absoluta, no creo que exista un Dios, la Biblia fue hecha por hombres, es de interpretación que cada quien le da, y todas estas barbaridades que la gente, los medios de comunicación, politólogos, entrevistadores en los medios de comunicación hacen y enuncian, solamente rayan en la vulgaridad, en la ignorancia de poder tratar de emitir un juicio sobre algo que no conocen. Entonces es importante a través de todas estas conferencias, y es el propósito, no solamente que el mundo cristiano oiga que tenemos que alertarnos y prepararnos, que ya el Señor viene por nosotros, sino también es una voz de alarma al mundo entero. Estas conferencias, ustedes no se imaginan, han llegado a diputados, senadores, presidentes de Estado, etcétera, etcétera. Recibimos correos de mucha gente política que ha comenzado a escudriñar sus corazones, a entender que no somos dioses, que el Foro Económico Mundial ha anunciado que van a crear una raza superior de seres humanos, el sueño de Hitler con la raza aria. Y ante todas estas circunstancias que están sucediendo, el mundo está comenzando a convencerse que realmente no somos dioses, que aunque hemos llegado a un nivel impresionante en la tecnología y en la genética, estamos lejísimos, pero lejísimos de convertirnos, ¿verdad?, en realmente hombres y mujeres de la verdad, y todo lo contrario. La raza humana ha descendido a un nivel en el siglo XXI inferior a los animales. Hay una deshumanización impresionante. Por primera vez en la historia, el ser humano pierde su identidad genética, donde ya el hombre no cree ser varón y la mujer no cree ser mujer, y donde de una forma absurda, ilógica, irrazonable, loca, psicópata, como ya dijimos, gobiernos están alentando la ideología de género y alentando a las naciones y a los gobernantes que adoctrinen a los niños desde la escuela primaria con la ideología de género, negando completamente el matrimonio judeo-cristiano de hace 6,000 años, que una familia es un varón, una mujer, un varón con órganos reproductivos masculinos, una mujer con órganos reproductores femeninos, para que pudiera el sexo hombre-varón unirse y traer niños al mundo. Un perro, hay una perra. Un gato, hay una gata. Un caballo, hay una yegua. Una ballena, hay un balleno. Un toro, ¿verdad?, hay una vaca. En el mundo animal, en el mundo humano y en las mismas aves, solo hay 2 sexos.
¿Por qué solamente hay dos sexos? Porque la única manera de traer y reproducirnos la misma especie y de acuerdo al ADN que tenemos cada uno y a los cromosomas como seres humanos, como animales, como peces, como aves, etcétera, etcétera. Es la locura, es una locura el mundo actualmente. Pero repito, detrás están los gobiernos, infundiendo, adoctrinando, influenciando estas doctrinas satánicas, antibíblicas, anticristianas para romper la familia. Objetivo final, que nuestra lealtad no sea a mi familia, sea al Estado. En California ya, la semana que entra en vigor la ley que los niños, escuchen esto, en California, a los 12 años pierden la patria potestad de sus padres. ¿Qué estoy diciendo? Que a los 12 años el Estado de California llegará a tu casa y podrás sacar a tu hijo de tu casa o de la escuela y llevárselo y adoctrinarlo en alguna escuela con la ideología de género, o tal vez sin el permiso de los padres hacerle cirugías para convertirlos en transgénero. Damas y caballeros, santos de Dios, ¿habrá más maldad que esta? ¿A tanta perversión y tanta locura hemos llegado en el mundo? Las Naciones Unidas dictaminando que está autorizada la pedofilia, el tráfico de niños, impresionante, casi 85,000 niños menores de 5 años desapareciendo solamente entre Argentina, México y Colombia, para llevar a los Estados Unidos a que una niña de 5 años la violen 5 veces diarias. No se pierda la película El Sonido de la Libertad, que van a estrenar pronto, no sé si ya la estrenaron aquí. 31 de agosto. Júntense lo más que puedan para esta película. Es una voz de alarma al mundo. Mi esposa y yo lloramos y lloramos y lloramos. Violar a una niña 5 veces diaria por 4 o 5 años, destruirla psicológicamente y a niños también. Y el mundo está completamente sordo, ciego lo que está pasando en el mundo. Todos buscando hacer más dinero, más fama, más publicidad, más honores, más reconocimiento. Y dentro de la iglesia, bombardeándonos y volviéndonos los cañones unos contra otros. Las diferentes redes sociales, atacando pastores contra pastores, pastores contra pastores, criticando a la iglesia, criticando pastores, en lugar de que estas personas se dediquen a predicar el evangelio, se dedican a criticar a otras iglesias, a otras denominaciones, y sin saber que le están haciendo daño al cuerpo de Jesucristo. Porque todos somos hermanos. Dios en su soberanía permitió que la iglesia fuera dividida, gracias a Dios, para que si no vamos a acabar con un papa. Y hay pentecostales, carismáticos, Vida para el Mundo, nazarenos, de teología de la Reforma, presbiterianos, pero todos somos hermanos. Y yo tengo hermanos dentro de la propia organización que difieren conmigo en muchas cosas de escatología y no los agrego ni los ataco. ¿Quién soy yo? Es la obra del Espíritu Santo. ¿Tú crees eso? Bueno, sigue estudiando y vas a descubrir que eres chamaco todavía. Pero eso de agredirnos, yo me puedo juntar con pastores que yo sé que no tienen mi doctrina, que son pentecostales o carismáticos, y les amo y los abrazo y los saludo. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá todas las faltas. Y si tuviera yo lengua, si tuviera toda la teología y toda la revelación y no tengo amor, y a mis hermanos los persigo públicamente, no soy nada. Tenemos que despertar y entender qué es la iglesia. Vamos a ver a continuación en qué tiempo podría suceder esta invasión de Rusia con naciones africanas que ya hemos visto en contra de Israel. No cabe duda que el tiempo en que esta invasión se lleve a cabo ha hecho escudriñar a muchísimos escatólogos, estudiantes de la Biblia, y veamos algunas opciones que hasta este momento existen
con algunas contradicciones para ver cuál de estas opciones es la más cercana bíblicamente al tiempo en que se lleve a cabo esta invasión. Número 1, esta invasión no puede llevarse a cabo al final del milenio. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 20, 6 al 9 se vuelve a mencionar a Gog y a Magog. ¿Por qué? Porque uno de los resultados de esta invasión, o sea, ¿por qué es imposible que sea la misma invasión, la de Ezequiel 38 y la de Apocalipsis 20 del 6 al 9? Porque la Biblia nos dice en Ezequiel 39, versículo 7, que uno de los resultados de esta invasión va a ser la conversión gradual de la nación de Israel. Dice Ezequiel 39, 7, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más haré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Entonces, no puede ser al final del milenio, ni la que está en Apocalipsis 20, porque antes de esta invasión, en el milenio, Israel está gozando de las bendiciones con la iglesia del reino mesiánico de Jesucristo. O sea, descartado completamente. Número 2. Otros han enseñado que puede ocurrir al inicio del reino milenial, porque Gog y su aliado estarán muy bien armados para pelear. Además, se nos revela también que el reino milenial estará libre de guerras. Por ejemplo, en el libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 4, encontramos claramente que la Biblia nos enseña que ya no se utilizarán las guerras, que juzgará Dios entre muchos pueblos. Miqueas 4, versículo 3, corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, martillarán sus espadas para asadones, sus lanzas para hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se enseñarán más para la guerra. Entonces no puede ser al principio del milenio, porque al iniciar el milenio inicia 1000 años de paz. La promesa dada a Abraham, Isaac y Jacob, a los profetas, Jesucristo, los apóstoles, hablaron de este reino visible, terrenal, literal, por 1000 años, donde estaríamos gobernando junto con Jesucristo. Número 3. Esta invasión tampoco puede ser al final de la gran tribulación, o sea, en el tiempo de la guerra del Armagedón. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, pues los judíos estarían enterrando las armas, como dice aquí en Apocalipsis, Ezequiel 39, versículo 12, y la casa de Israel estarán enterrando por 7 meses, limpiando la tierra. Versículo 14, y tomarán hombres a jornal, y al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Entonces, es imposible que sea esto al final de la gran tribulación, vuelvo a repetir, porque será ahí la persecución del anticristo más horrible, más sangrienta que la persecución de los nazis. Parecerá Pinocho persiguiendo a Mickey y a la pequeña Lulú. En cuarto lugar, la invasión no puede suceder al inicio de la gran tribulación, porque al inicio de la gran tribulación, la tribulación, que vamos a hablar más tarde, inicia con un pacto. Cuando el anticristo se sienta con líderes judíos, lo vamos a ver más adelante en Daniel capítulo 9, para poder garantizarles a los judíos 7 años de protección y de paz. Sabemos, lo vamos a ver, que a la mitad de los 7 años los va a traicionar y los va a comenzar a perseguir. Entonces, el anticristo va a ser una persona que les garantice a los judíos protección, lo que nos da lo que nos lleva a una conclusión de poder deducir que en ese tiempo los judíos van a ser amenazados. Y lo más interesante de esta invasión, lo más interesante,
es que las naciones árabes no tendrán parte en esta invasión. Ni Egipto, ni Jordania, ni Siria, ni Líbano, ni Irak. ¿Pero cómo es posible? Ese es el círculo más cercano a Israel. ¿Qué acaso las naciones árabes no podrían colaborar o cooperar con Rusia? Oye, Putin, nos unimos contigo, ya les traemos ganas a estas personas desde hace mucho tiempo, desde que nació Ismael y comenzó el pleito entre Isaac e Ismael. De ahí viene esta discordia, esta ambición, ¿verdad?, de poder tratar de dominar el Medio Oriente. ¿Dónde van a estar las naciones árabes? ¿Por qué no forman parte de esta invasión? Seguramente porque antes de esta invasión tendrá lugar del Salmo, la guerra del Salmo 83, que también vamos a ver con más detalles. En el Salmo 83 se profetiza una guerra de las naciones árabes que se vienen sobre Israel, donde dicen: ya llegó el momento, acabemos con ellos, extirpémoslos, echémoslos hacia el Mediterráneo y van a ser vencidos. Una vez que vuelva Israel a ganar esta guerra del Salmo 83, porque él lo dice el Salmo 83 que van a ganar, entonces no va a quedar en el mundo los enemigos de Israel más que Rusia y las naciones africanas y algunas europeas. Entonces esta es una posibilidad por la cual los árabes no estarán involucrados en la guerra de Gog y de Magog. ¿Cuándo podría ser entonces el tiempo más claro para esta invasión? Y vemos nosotros que una de las características más importantes es que esta invasión tendrá lugar antes de la tribulación. Veamos algunos puntos que nos indican esta verdad. Dice en Ezequiel 38, versículo 8: de aquí a muchos días serás visitado al cabo de los años, vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. Aparentemente Dios está hablándole a Gog y le está diciendo que cuando esta invasión tenga lugar, ¿qué cosa? Israel tiene que estar en su tierra. Si Israel en 1948 no hubiera regresado a su tierra, la invasión de Gog y Magog desaparecería del Antiguo Testamento. Entonces ahí comenzamos a darnos cuenta que ya se profetizaba que Israel tenía que estar en su tierra, renacer nacionalmente para que estas profecías se pudieran cumplir. Y dice en el versículo 10: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás: subiré contra una tierra indefensa, contra gentes tranquilas, que habitan confiadamente, sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos, para tomar botín sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra, que es la nación de Israel. Damas y caballeros, en 1948, santos de Dios, cuando Israel regresa a su tierra, nombran a David Ben Gurión primer ministro de Inglaterra, después Golda Meir primera ministra, y cuando llegó Israel a la Palestina, el nombre Palestina era el nombre de una de las esposas de uno de los emperadores romanos que le quiso cambiar el nombre de Israel a Palestina. Entonces nunca usamos ya nosotros los cristianos el nombre de la Palestina, es Israel, porque fue el nombre que se le dio a Jacob cuando luchó contra el ángel, ¿se acuerdan? Cuando llega a Israel en el 48 no había un solo árbol plantado. Era un desierto totalmente Israel. De una forma impresionante. En menos de 4 años, ya para 1951-52, siembran 6 millones de olivos. En una obra de la ingeniería que ha sobrepasado cualquier otra obra en el siglo XX,
para poder irrigar un desierto y sembrar 6 millones de árboles. Actualmente hay más de 30 millones de olivos sembrados. De una forma increíble, Israel comienza a emerger rodeada de 22 millones de árabes, de 5 naciones que lo sobrepasan, ¿verdad?, casi al 50-1, en una zona geográfica minúscula que los ingleses repartieron cuando ya acabó la Segunda Guerra Mundial. Repartieron todo lo que es el Medio Oriente actualmente. Fue una repartición que comenzó en los 20s, 30s del siglo pasado, culminando en el 48 con la nación de Israel. Y hasta actualmente Israel tiene el ejército y los pilotos más diestros, los mejores pilotos del mundo, mejores que los pilotos MiG de los rusos, que los ingleses y que los F-35 de Estados Unidos de Norteamérica. La aviación de Israel es absolutamente espectacular. Y las zonas de los aviones en Israel, cuando vamos a ir el año que entra, están debajo de la tierra. Entonces tú vas caminando por Israel y de repente ves un avión y dices, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió? Y hay túneles que se abren y se cierran y salen los MiG F-35, que es la última tecnología en aviones de combate. Y han llegado a un grado los israelíes que de los premios Nobel que existen, el 65% de los premios Nobel son judíos. Han llegado a una tecnología impresionante. Inventaron la cápsula, que ya no tienen que hacerte la endoscopía, te metes en la cápsula, te retrata todo en una cámara, en televisión, y están ahorita descubriendo unos adelantos impresionantes en contra del cáncer. En fin, han sido protegidos sobrenaturalmente, no porque sean mejor que los árabes, no porque sean mejor que los franceses, ni de los italianos, ni de los mexicanos, ni de los peruanos. Simplemente Dios escoge una nación que ocupe un lugar minúsculo en el mapa, en el mapimundi, o en el planeta Tierra, para que ahí, en ese puntito insignificante, sirva de termómetro a los seres humanos y concentren su atención, principalmente en los últimos tiempos, en que Israel se convierta en el termómetro de Dios. Nada más por eso los escogió Dios. Y se los dijo en Deuteronomio capítulo 7, ustedes no son mejores que nadie, y los he amado por soberanía, y los he amado por gracia, pero no porque sean mejores, simplemente para que en algún pueblo pudiera nacer el Mesías, para que a través de ustedes naciera y pudieran producir las Sagradas Escrituras, para que a través de ustedes las profecías de los últimos tiempos se cumplieran, y para que la atención del mundo se volviera a Israel en estos tiempos y pudieran descubrir por qué Dios se le llama el Dios de Israel. Y recordemos que la palabra Israel significa el que lucha al lado de Dios. Y ahora la iglesia, una vez que crucificaron a Cristo, se convierte en una nueva entidad, completamente diferente a Israel, como lo vamos a ver después. Entonces, es posible que esta invasión sea antes de la tribulación, porque la Biblia predice también en el versículo 9, capítulo 39 de Ezequiel 39:7, y los moradores de las ciudades, aquí se habla cuando termina la guerra, la invasión, de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego. ¿Por cuánto? Por 7 años. Entonces no puede ser a la mitad de la tribulación, porque el anticristo lo va a estar persiguiendo los últimos 3 años de la tribulación. No puede ser al principio de la tribulación, porque es cuando viven en paz con el anticristo. Entonces aquí están quemando armas en un tiempo en que nadie los va a molestar, después de una guerra que tuvo lugar. Entonces posiblemente la próxima guerra sea un ataque contra Irán. Irán va a atacar a Israel, Irán va a destruir Elam, una zona donde están las estaciones de armas nucleares junto al Golfo Pérsico. En mapa, velo, el Golfo Pérsico, del lado derecho vas a ver claramente en el lado oriental Elam,
que está en Jeremías 29 y que habla claramente de una invasión que no ha tenido lugar, donde se encuentra los Bush, que es la Bushehr, que es la planta más grande de reproductora de uranio 35 para producir armas atómicas en Irán. Entonces, Elam no pertenecía en la Biblia a Irán. Cuando los persas recobraron el nombre de Irán y dejaron el nombre de Persia, Elam entra a formar parte de Irán para cumplir las profecías de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante estudiar la Biblia histórica, geográfica, genética, gramaticalmente, y todas las disciplinas académicas que podamos encontrar? Es un libro maravilloso. Es un libro que yo cada mañana anhelo y le pido a Dios: Padre, hoy sorpréndeme. Quiero encontrar, dame sabiduría de tal manera que pueda contar mis días. Le pedí a David a Dios que cada día sea diferente, que cada día encuentre algo en la Biblia que me sorprenda. Esto yo no lo había visto. Qué maravilloso eres, Señor. Y esto lo tiene preparado Dios para los que le aman. Para los que le aman. Estas son las razones por las cuales es posible que esta próxima invasión nosotros estemos vivos. Y ahora, con la invasión de Putin contra Ucrania, la alianza de las naciones africanas, como vimos en la conferencia anterior, y la forma en que está desarrollando, que Estados Unidos está a punto de caer, Europa ya no depende ni de Rusia, depende del gas desde luego, pero ni de Estados Unidos. Ahora Alemania, la nación de Alemania en Europa, es la nación más poderosa de la Unión Europea. Y Francia, España, Portugal, Grecia e Italia están hundidas económicamente. La única nación que ha sobrevivido en Europa es Alemania. Y en segundo lugar, un poquitín, mientras Macron no siga haciendo locuras, permanecerá aliada con Alemania. Pero Alemania quiere también convertirse, vean, entre Rusia y Estados Unidos surge un tercer contrincante. Ya no solamente es Rusia y Estados Unidos, ahora Alemania dice: pues si gana Rusia, nos van a dominar; si gana Estados Unidos, nos van a dominar. Vamos a independizarnos, que ha sido el sueño desde que se fundó la Unión Europea, o el Fondo Económico Europeo, 1957, con el Tratado de Roma. Ha sido el sueño de Europa formar una unión con un solo ejército, un solo presidente, una sola moneda, que casi lo logran con el euro. Ahora cada 2 años se reeligen los presidentes en Europa. Inglaterra se salió de la Unión Europea. La Unión Europea se debilitó con Inglaterra saliéndose, porque dejó de pagar impuestos ya muy grandes Inglaterra, y ahora Europa se encuentra como el patito feo en medio de 2 monstruos, Estados Unidos y Rusia, que quieren dominar el mundo. Así que va a ser muy interesante lo que va a suceder este año. No sé cuántos sepan, ya le cerró la llave del gas Putin a las naciones del norte. Estoy hablando de Lituania, Estonia, Latvia, etcétera, etcétera, Ucrania, y está comenzando ya Putin a usar como chantaje el gas y el petróleo para que Europa quede de rodillas, se someta a Rusia, y Estados Unidos ya no tiene gas para poder ayudarlos. Este es el mundo en que nos encontramos. Muy bien, vayamos al libro del Apocalipsis. Un libro que fue escrito hace 2000 años por el apóstol Juan. El apóstol Juan es retratado siempre en la última cena, recostado sobre el pecho de Jesús. Es el último de los apóstoles que siguió a Jesucristo y al último que murió. Murió casi a los 95 años en la isla de Patmos. Patmos es una isla junto al mar Egeo, ¿verdad? Al lado occidental de Rusia, al lado oriental de Rusia, perdón. Y esta isla, cuando vayas tú a Grecia o Italia, la puedes visitar. Era una isla que el Imperio Romano utilizó como cárcel política. Entonces el apóstol Juan es llevado a la isla de Patmos, exiliado, cargado de cadenas,
donde los presos políticos no les quitaban las cadenas, los dejaran que se murieran en su excremento y en su orín. Y ahí podemos encontrar a Juan con las cadenas cargando en la playa, diciendo: ¿para qué te seguí, Jesús? Así fue como acabé. ¿Esto es lo que tú tenías para mí al final? Ninguna de estas cosas aconteció. Dios tenía un programa impresionante en el último de los apóstoles, el apóstol del amor, porque así se le llama al apóstol Juan. Escribió cuatro cartas, el Evangelio de Juan, primera y segunda y tercera de Juan en el Nuevo Testamento. Juan está en Patmos y de repente oye una voz detrás que lo sorprende, una voz como de trompeta. Él no podía distinguir qué cosa era, y de repente ve a una persona llena de luz, con los ojos como el fuego, el pelo blanco como la nieve, con una túnica de lino fino, un cinturón de oro y los pies como del bronce bruñido. Todo tiene un significado bíblico en la aparición de Cristo, porque era Jesucristo glorificado. Y lo primero que le dice Cristo, Apocalipsis 1, versículo 11, es: yo soy el alfa y la omega, que es la primera letra y la última letra del abecedario griego, el primero y el último. Esta descripción que hace Cristo al adjudicarse el título de Dios, porque en el Antiguo Testamento Jehová se describe como el alfa y la omega, el principio y el final. Y aparece Jesús glorificado, sin espinas, limpia su sangre, con un cuerpo perfecto, bellísimo, me imagino, resplandeciente, y le dice: yo soy Dios. En el Antiguo Testamento, mi Padre, el alfa y el omega, yo tengo las mismas características, los mismos atributos, que son la omnisciencia, la omnipotencia y el conocimiento absoluto del universo y la omnipresencia. Entonces, al decir yo soy el primero y el último, ¿qué le está diciendo en el Antiguo Testamento y Cristo a Juan? Esto es importantísimo. Si dice Dios, yo soy el primero, ¿qué nos está diciendo? Que nadie de los seres humanos en toda la historia podrá descubrir ni el origen del universo, ni el origen de dónde venimos. Porque para que algo sea científico, tiene que ser repetitivo. Nadie estuvo cuando comenzó el universo. Nadie estuvo en el huerto del Edén. No, pues somos el chango, una evolución, la teoría darwiniana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Él es el único Dios, a través de la Biblia, que nos puede decir cuál es el origen del universo, del cosmos, de la vida humana, de la vida de los animales, etcétera, etcétera. Y cuando nos dice, yo soy el último, nos está diciendo que así como Él es el único que conoció el principio, Él es el único que sabe cómo terminará la historia humana. A ver otra vez. Él es el principio, Él es el final. ¿Dónde estamos nosotros? En medio. Las cosas todavía no terminan. Cuando nos dice, y venimos a la historia y comprobamos que todo lo que dijo Dios y Jesucristo, su crucifixión, lo que está pasando en el mundo se ha cumplido y estamos aquí en medio, sabemos que las profecías finales se cumplirán también. Y esto nos hace vivir en paz. Nadie ni nada nos separará del amor de Jesucristo. No tengan miedo, mi pequeña manada. Yo soy tu buen pastor. Mantén la esperanza a la que fuiste llamado desde el principio hasta el final, para que no sean perezosos ni negligentes de aquellos que, como por la fe y la esperanza, pueden llegar al final de la vida. Y no es como comenzamos, recuerda, sino como terminamos. Muchos políticos, deportistas, cristianos, predicadores comienzan muy bien y algo a la mitad del camino les pasa, que no terminan la carrera. No seamos de este tipo de personas, que comenzamos bien y terminamos mal.
sino que comencemos y terminemos con más pasión por la verdad, con más fuerza, con más energía, con más amor a mi esposa, más amor a la humanidad, más amor a mis hijos y un corazón santo delante de Dios. Porque es el temor de Dios el principio de la sabiduría. Tú no podrás jamás tener sabiduría si antes no le temes a Dios. ¿Y qué es temer a Dios? Apartarte del mal. Las personas hacen lo que hacen en el mundo porque creen que Dios no los ve. Todo lo que tú haces escondidas, ¿sabes por qué lo haces? Porque crees que Dios no te ve. Porque si creyeras que Dios te ve, no harías lo que haces cuando crees que nadie te ve. Programas de televisión escondidos, pornografía, pensamientos de adulterio, tienes relaciones con tu novio sexuales y estás en el grupo de alabanza y vive el mundo y muchos en la iglesia haciendo cosas porque han perdido el temor de Dios. Nunca tendrás sabiduría para saber con quién casarte, si con el que te casas es el de Dios, o comprar esa casa, o qué es lo que vas a hacer, simplemente porque no hay el temor de Dios. La sabiduría es la capacidad para poder incluir el conocimiento en la vida práctica. Y tenemos que ser hombres y mujeres santos delante de un Dios que es santo, santo, santo. Amén. En Apocalipsis se le aparece Jesucristo a Juan y ya le dice, verdad, no temas, versículo 17, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. He aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno, que se tradujo el Hades. El versículo 19 del Apocalipsis, capítulo 1, nos describe claramente la clave para interpretar el Apocalipsis. Esto es una forma sencilla que ha confundido a cantidad de personas que han convertido el Apocalipsis en algo alegórico, en algo que no es literal, aunque hay muchas cosas que no son literales, pero han tratado de espiritualizar el milenio, espiritualizar las profecías, simplemente porque no han incluido el versículo 19 del capítulo 1 que dice así. Cristo le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, que son las del capítulo 1 del Apocalipsis. Lo que has visto y la aparición de Jesús. Número 2, las que son capítulo 2 y 3 del Apocalipsis, que es la historia de la iglesia, lo que estaba ya sucediendo en el tiempo de Juan. Y escribe las cosas que han de ser después de estas. O sea, del capítulo 4 en adelante, todo es de carácter profético. No se puede espiritualizar ni alegorizar, es de carácter profético. Y así comienza la Biblia en el capítulo 1 del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró a su ángel, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Dichosos los que leen y las que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en escrita, porque el tiempo está cerca. Todo esto está escrito para un tiempo futuro, que es como termina Apocalipsis 21 y 22 con los nuevos cielos y la nueva tierra y la eternidad. Lo que nos interesa ahora en este libro maravilloso que es el Apocalipsis, yo tengo 100 conferencias, las puedes buscar en YouTube, versículo por versículo, cubriendo los 22 capítulos del Apocalipsis. Si te interesa, quemarte un poquito las pestañas. En el capítulo 7 del Apocalipsis nos adelantamos para encontrar, y quiero hablar de los 144,000 judíos que Dios levantará en la tribulación, después de que el anticristo firme el pacto con los judíos. Y esto es muy importante. En Mateo 24, Jesucristo dijo, y será predicado el evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Damas y caballeros santos de Dios, la Biblia no profetiza
ningún avivamiento mundial antes del rapto de la iglesia. Argentina para Cristo, México para Cristo, ni en el libro del Mormón se encuentra eso. España para Cristo. Antes del arrebatamiento va a haber avivamientos pequeños en iglesias, en Estados Unidos, en Colombia, de cristianos, se les llama el remanente. En cada iglesia cristiana, en el mundo entero, hay un grupo muy pequeño de verdaderos cristianos. Esto les va a doler a muchísima gente, pero tengo que hablarte con la verdad. Las iglesias cristianas, entre comillas cristianas, están llenas de gentes no arrepentidas. No me sorprende que el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis, a las 7 iglesias que Cristo les manda a arrepentirse, 5 de ellas no querían arrepentirse, o les manda por lo menos que se arrepintieran. De 7 iglesias del Apocalipsis, las últimas palabras en conclusión de Dios a la iglesia es: arrepiéntanse. A la iglesia, no al mundo. ¿Cuáles son las últimas palabras de Jesucristo? Arrepiéntete. ¿Por qué? Porque si tú has vivido una vida en la que te has considerado cristiano y no hay frutos en tu vida, como por ejemplo, te voy a hacer una pregunta que te va a ayudar. Desde que tú te convertiste, ¿hay alguna persona a quien tú hayas ganado para Cristo? No me conteste nadie. Desde que tú te convertiste, tienes una pasión desbordante por el del elevador, la mesera, la tortillera, el chofer del carro, las personas, de estar en la oportunidad que tengas en el banco platicando con la persona, cuando alguien sentado en el avión, en el camión, tienes una pasión por hablar de Jesús y decirle a esa persona: me pudiera escuchar 3 minutos, quiero decirle un testimonio que atravesé en mi vida. Yo era tal y tal y tal cosa, y ahora Cristo ha entrado a mi vida, etcétera, etcétera. ¿Has hecho esto en Navidad? Mi familia, mis primos, por favor, un silencio, quiero darles un mensaje de 5 minutos, siéntense por favor y darles el plan de salvación. ¿Lo has hecho? Desde que tú te convertiste. Cuando llegues al cielo, Dios te va a decir: no me importa cuántas iglesias construiste, cuántas veces predicaste, cuántas veces. Lo único que te voy a preguntar, dice Jesucristo, dice Dios al entrar al cielo: ¿tuviste fruto? ¿Cuál es tu fruto? Todo árbol que no produzca fruto será cortado. ¿Y por qué hay esta situación en la iglesia actual? Porque la Biblia profetiza que la iglesia cristiana terminará en la apostasía. 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos muchos apostarán de la fe. 2 Timoteo capítulo 4, porque verá cada quien buscará lo suyo propio, y tratan. 2 Pedro capítulo 2, porque así como hubo falsos apóstoles, en los últimos tiempos habrá hombres buscando nada más dinero. Harán mercadería de ustedes y convertirán la verdad en un mercado. Y es la situación que estamos viviendo como iglesia. Ya no se predica el arrepentimiento. Ya no se predica el pecado. Ya no se predica el juicio de Dios. Ya no se predican las profecías. Ahora es el campeón que traes dentro, te va a ir bien, tú tienes que triunfar en la vida, que todo eso está bien. Pero ¿cómo puede una persona cambiar si no es confrontada con sus pecados primero? Decía Juan Wesley, el gran predicador, que antes de predicar la gracia, prediquemos la ley. Tú has pecado y tu vida ofende a Dios. Y si no hago esto antes de predicar el evangelio, la persona no puede reconocerse que es pecador. Si alguien no me dice: tú estás enfermo y tienes cáncer, y aquí está la radiografía, tienes cáncer, yo no me convenzo de que me hagan una quimioterapia, porque me tienen que demostrar que yo soy pecador. Y cuando predicamos y decimos: tú has pecado y has ofendido con tu vida con Dios, y si tú sigues en esta vida, hay un infierno que te va a esperar, esto ya no se predica. Ay, no, porque esto ofende a la gente y la gente se va. Pues que se vaya. Amén. Y que sea limpiada la iglesia, y Dios bendecirá a estos pastores.
causa de que la iglesia apostatará, la iglesia no cumplirá la comisión de Mateo 28, 19 al 21. Predicar el evangelio, hacer discípulos a todas las naciones. La iglesia no terminará la comisión que eso nos encomendó. La iglesia será sacada, un remanente muy pequeño en el mundo, de verdad, los que fueron realmente nacidos de nuevo, que pertenecieron al cuerpo de Cristo, que hablaron de Cristo, que dieron testimonio de Cristo, que hubo fruto en sus vidas, son los que se van en el arrebatamiento. El mundo se quedará completamente vacío. Dios levantará 144,000 y ahora judíos. ¿Por qué judíos? ¿Por qué todo el Apocalipsis es el Antiguo Testamento? El tabernáculo, el templo, judíos, los dos testigos, Moisés, Elías, porque Dios ahora que la iglesia sale y Dios no se ha olvidado de Israel. Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11. Dios no se ha olvidado de Israel. Y las promesas hechas a Abraham, el pacto abrámico es incondicional. El pacto de Deuteronomio, ¿verdad? Si ustedes no hacen esto, los condenaré y vendrán las maldiciones sobre sus vidas. Pero vienen los profetas a decir, aun cuando ustedes se apartaran de mí, si se arrepienten, regresarán y restauraré a Israel. La tierra le fue prometida a Abraham y a Israel, no al pueblo de la iglesia. Y esta profecía se cumplirá hasta el milenio y no antes. Entonces ahora en el 48 que regrese Israel, la iglesia no, se asustaron. Oh, yo creí que ya la iglesia había tomado el papel de Israel. Se llama la teología del reemplazo, que es una herejía. Dios no se ha olvidado de Israel. Romanos 11, 25 y 26. Y todo Israel será salvo cuando venga Cristo. Zacarías 12, Zacarías 14. Todo está lleno del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que Dios regresa con Israel, la iglesia se va y ahora van a ser judíos los que se van a encargar de acabar la comisión que la iglesia dejó incompleta, porque la iglesia termina igual que Israel en el Antiguo Testamento en la apostasía. Lee el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y es un libro tremendo, directo y contundente acerca de la apostasía del pueblo de Dios de Israel. Entonces Dios levanta a estos 144,000 judíos, y esto no solo lo aclara Apocalipsis, sino que a Romanos 9, 10 y 11, 3 capítulos dedicados a la restauración de la nación de Israel en el tiempo de la tribulación. Y vayamos a ver algunas de estas profecías en el libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento, donde nos habla ya la antesala de la Tercera Guerra Mundial o el Armagedón, colocando a la nación de Israel como el centro de las profecías de Dios. Zacarías 12, versículos 2 y 3. He aquí yo pongo a Jerusalén, no a Bogotá, ni la Ciudad de México, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Aquí está hablando ya del Armagedón, de la Tercera Guerra Mundial, donde las naciones del mundo rodearán a Israel, principalmente Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Versículo 9. En aquel día yo procuraré destruir a estas naciones que vinieron contra Jerusalén. Versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron, es decir, la segunda venida de Cristo, y llorarán como llora por su hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿De qué está hablando Dios? Que antes de que sea casi destruida la humanidad, viene el recogimiento
de la nación de Israel, del remanente de Israel, de los judíos que crean en el Cristo como el Mesías, y derramará Dios espíritu de gracia y se convertirán y aceptarán a Jesucristo como Yeshua el Mesías, Yeshua al-Mashiach. Vemos nosotros en el capítulo 13 de Zacarías, en aquel tiempo, está hablando al mismo tiempo, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Hasta ese tiempo se cumplirán las condiciones de la semana 70 de Daniel, Daniel 9, 24 al 27, donde eliminará, vendrá la expiación de los judíos, la transgresión será perdonada y restaurará Dios la gloria de Israel hasta el tiempo de la tribulación. Cuando Cristo murió en la cruz, se extendió el perdón y la expiación al mundo entero, pero los judíos lo crucificaron y lo rechazaron. Y ahora Dios, no hay judío, no hay griego, ni hay gentil, en el tiempo que vivimos de la iglesia. Pero cuando la iglesia sea sacada, vuelve Dios otra vez a recoger al remanente de la casa de Israel. Y todo Israel, o en aquel tiempo, serán salvados. Ahora bien, estos 144,000 judíos, regresamos a Apocalipsis 7, van a ser divinamente apartados y sellados para servir a Dios, terminando lo que la iglesia dejó incompleto, inconcluso. Y toda esta revelación nos trae una consideración de extrema importancia en relación al enfoque de los judíos de los últimos tiempos. La comprensión de las profecías será confundida o ha sido confundida en una oscuridad alegórica sin una propia distinción entre Israel y la iglesia. Ahí radica el meollo del asunto. Los cristianos estamos divididos y los que piensan así son mis hermanos, los respeto, ¿verdad? Y los amo, pero es la división entre la teología de la Reforma o lo que se llama el dispensacionalismo, que son dos ramas de la teología cristiana. Es maravilloso porque somos como los médicos, los cristianos. ¿Qué quiero decir? O como los dentistas. Yo voy al dentista y me dice hace algunos meses: mira, Armando, tienes esto y tienes dos opciones. Una, ponerte un puente, u otra, meterte, ¿verdad?, un implante. ¿Y qué me recomienda usted, médico? Pues si el médico es medio avaricioso y va a ganar más dinero con el implante, te recomiendo el implante. Y voy a buscar una segunda opinión y me dice: ¿sabes qué? No necesitas el implante. En primer lugar, acabo de tomar una radiografía de tu sistema óseo que está abajo de tus dientes y ya no tiene la suficiente fuerza para implantes. El otro dentista te mintió por intereses que no conozco, pero no te recomiendo eso. Con un puente puedes seguir masticando. Y voy con otro dentista y me hace otra opinión. Voy con un doctor, me lele aquí. ¿Qué? Pues mira, tómate estas pastillas. Espéreme, oiga. Yo le agradecería que primero me hicieran una biometría hemática, un examen de sangre, de orina, para que usted tuviera un diagnóstico más apropiado. ¿Cómo puede usted diagnosticar? Pueden ser amibas, puede ser cáncer, pueden ser cosas que me están mucho más graves, pero ¿cómo se atreve usted a diagnosticarme algo siendo médico sin exámenes médicos anticipados? Voy con otro doctor y me dice: haz un examen de sangre, etcétera, etcétera. Y así vemos que dentro de la medicina, la arquitectura, no, yo ese edificio lo haría mejor con otro puente. No, yo no le haría ese puente, le haría esta estructura con este concreto. En todas las áreas de la vida, ninguno somos perfectos. Todos tenemos diferentes perspectivas de ver el mundo, todos somos filósofos, todos creemos cosas, otras no cosas, y tenemos que recurrir a la única verdad infalible, autoritaria, que es las Sagradas Escrituras. Y para poder comenzar ya a entender las Sagradas Escrituras, necesitamos muchísimo tiempo, diligentemente, para estudiarla. Y mientras tanto, pues nos vamos a poner de acuerdo en el cielo. Así que si un hermano me dice: yo hablo en lenguas, pues que Dios te bendiga, ¿verdad? Yo creo que los cristianos tienen demonios, que Dios te bendiga. Yo creo que el milenio es espiritual y que no es literal, pues que Dios te bendiga. Son cosas que no son esenciales para la salvación. ¿Me van entendiendo?
Yo creo que se pierde la salvación. Que Dios te bendiga. Algún día el Espíritu Santo te va a convencer. Pero mientras tanto te voy a amar y te voy a aceptar y no te voy a perseguir. Solamente hay que estudiar más la palabra de Dios, y en el cielo vamos a convencernos de estas doctrinas no esenciales, mientras tú creas que es la sangre de Cristo la que nos limpia, y que la fe es el único medio para la salvación, que la Biblia es la autoridad final para nuestra vida y conducta, que habrá una resurrección de muertos y hay un cielo y un infierno. No me importa que digas pentecostal, carismático, bautista, vida nueva para el mundo, carismático, eres mi hermano. Te amo y te voy a respetar, nunca te voy a perseguir, porque perseguir a alguien que es cristiano es perseguir a Cristo. Cuidado que entre nosotros abandonemos el amor. Soportémonos unos a otros con nuestras diferencias, amémonos unos a otros, porque lo más importante es el amor, para que el mundo no diga, como está diciendo ahorita, mira en las redes sociales cómo se pelean los cristianos, mira cómo se critican, miran cómo se bombardean unos a otros, mira cómo se ensañan unos a otros. Realmente esas personas ni siquiera se puede creer que sean cristianas, porque el amor cubrirá todas las faltas. Y si tú tienes algo contra mí, ven directamente y dímelo. No exhibas el pecado de tu hermano antes de haber hablado con tu hermano, y convencerlo de que él está mal. Alguien, Mateo 18, tienes algo contra tu hermano, ve con él. No te oye, toma 2 testigos. No te oye, dilo a la iglesia. Pero tú no puedes difundir y herir la reputación de nadie sin antes haber hablado con esa persona y dile, creo que estás mal en esto y en esto y en esto. Y no con la motivación de lastimar, herir su ministerio y su vida personal y su familia. Tenemos que arrepentirnos de muchas cosas en la Biblia. Vayamos ahora rápidamente a Efesios 2 para ver esta diferencia clara, que no haya dudas, donde el apóstol Pablo revela que la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Israel es una entidad completamente diferente a la iglesia. La iglesia es una entidad completamente diferente que no existía antes de que Cristo fuera muerto en la cruz. Porque Hebreos 9 dice que para que el testamento pueda ser reclamado, se murió mi abuelito y dejó un testamento. Mientras mi abuelito viva, yo no puedo decirle a mi abuelo, dame lo que está en el testamento. Espérame, me dice mi abuelo, para que pueda ser efectivo, el testador tiene que morir. Entonces, para que las promesas de Cristo fueran hechas reales a nuestra vida, Cristo tenía que morir. Y hasta que muere Cristo, el testamento, el Nuevo Testamento comienza. Mateo, Lucas, Juan y Marcos pertenecen al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento comienza cuando Cristo resucita y cuando el Espíritu Santo en Hechos 2 bautiza a los cristianos en el cuerpo de Cristo. Formamos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de sus huesos, Él es la cabeza y eso es lo que es la iglesia. Y en Efesios 2 lo dice Cristo, en el versículo 14 lo dice Pablo, Efesios 2:14, para terminar, Él es nuestra paz, que de entre ambos pueblos hizo uno, está hablando judíos y cristianos, ahora ya no hay judío, cristiano ni nadie, ahora es un nuevo cuerpo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. ¿Qué es la iglesia? Es una nueva entidad. Cuando es nuevo es que no existía antes. Ahora el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es diferente. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no convirtió a nadie para que naciera de nuevo. Entraba con una persona, salía, pero nunca moró eternamente en ninguna persona en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo entra a nuestra vida, Efesios 1, 13 y 14, y el Espíritu Santo no se va a salir de ti. Escúchalo muy bien, hasta el día de la resurrección. Estamos sellados, implicando un sello, una garantía que estamos en Cristo.
nadie nos podrá separar de él. Y dice el versículo 16, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Capítulo 3 de Efesios, Pablo, prisionero de Cristo, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios, que por la revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del mismo Cristo de Dios, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hombres, ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es este misterio? Que los gentiles, o sea, los que no somos judíos, ahora somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. Cuando entendemos esta diferencia, vamos a evitar mucha confusión en nuestra escatología y cómo trazamos la palabra de la verdad. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Enséñanos, Espíritu de Dios, a trazar tu palabra. Guiados por ti, Señor, somos seres sumamente imperfectos, débiles. Nos has hecho del polvo de la tierra. Nuestra mente no ha sido completamente renovada ni transformada. Estamos en un proceso de santificación para cada día. Mientras más luz recibimos, las tinieblas salgan más de tantos programas equivocados que el mundo implantó en nuestra mente, lo cual envirularon nuestra mente. Antes de conocerte estaba nuestra mente envirulada. Teníamos programas que nos hacían comportarnos de una forma errónea, una forma loca, concentrando nuestra vida en el dinero, en la fama, en el poder, en la persecución, para que podamos entender nosotros que si somos perseguidos, el Espíritu de Dios permanece en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a terminar esta carrera irreprensibles en tu gracia y ser encontrados por tu Hijo Jesucristo como dignos de haber seguido a aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén.